Buen día, muchachos. Vamos a ver el día de hoy el movimiento mecánico y una parte introductoria de lo que es el MRU, el movimiento rectilíneo uniforme. Veamos. Cuando nosotros analizamos el movimiento de cualquier cuerpo, vamos a tener que necesitar la presencia de una persona que estudie el movimiento mecánico. En este caso, sería este joven que aparece mirando al auto. Este joven lo ubica en una posición inicial a ese auto. El auto se desplaza por la pista y ha cambiado continuamente de lugar, ha cambiado continuamente de posición. Luego de transcurrido cierto tiempo, el joven ubica al auto en una posición diferente. Entonces, el joven nos indica que el auto ha cambiado de posición, por lo tanto tiene movimiento mecánico. Entonces, siempre que un cuerpo modifique su posición, diremos que está en movimiento mecánico. Ahí está. El movimiento mecánico es cuando un cuerpo va a cambiar continuamente de posición respecto de un observador. ¿Sí? Veamos algunos ejemplos para clarificar un poco más lo que estamos diciendo. Este joven patea esa pelota y al patear la pelota, esta va a cambiar de posición. Por lo tanto, la pelota ha descrito un movimiento mecánico. Vamos a otro ejemplo. Teleférico, un teleférico. El teleférico cambia de posición, fíjate. Al cambiar continuamente de posición, experimenta un movimiento mecánico. Entonces, siempre que un cuerpo modifique su posición, diremos que estamos frente a un movimiento mecánico. Cuando vamos a estudiar precisamente este movimiento mecánico, se necesitará que alguien analice ese movimiento. Y este joven que se va a encargar de analizar, de estudiar, de observar el movimiento mecánico, se ubica en los ejes de coordenadas X y Y para poder indicar hacia dónde se está moviendo y poder medir lo que está ocurriendo. Vamos a tomar al movimiento del balón anteriormente descrito como modelo para poder ver cuáles son los elementos del movimiento mecánico. Fíjate, la pelota ha cambiado continuamente de posición. Por lo tanto, tiene movimiento mecánico. Pero esa pelota ha podido ser cualquier otro objeto. Por lo tanto, al cuerpo que va a presentar movimiento mecánico o que describe el movimiento mecánico, le vamos a llamar a partir de ahora móvil. ¿Sí? Entonces el móvil puede ser un avión, una pelota, un auto, cualquier cuerpo que modifique su posición, que pueda cambiar de posición, ¿sí? Diremos que es un móvil. Entonces, el cuerpo que está describiendo un movimiento mecánico, ese será móvil. Pero nota que ese cuerpo, a la hora de moverse, lo hizo por una ruta determinada, ¿sí? Y nosotros hemos indicado por dónde ha pasado esa pelota. Al indicar por dónde ha pasado la pelota, vamos a describir esta línea curva que aparece acá. A esa línea curva que se está presentando le vamos a llamar trayectoria. ¿Qué será la trayectoria entonces? La trayectoria es una línea
que lo que hace es describir por dónde ha pasado el móvil. ¿Sí? Línea que describe por dónde ha pasado el móvil. Es como si, digamos, es la huella que ha dejado el cuerpo en su movimiento. ¿Sí? Eso es, la huella que ha dejado el móvil en su movimiento. Esa trayectoria se puede medir. Cuando medimos la trayectoria, lo que nosotros vamos a realizar, en este caso, ¿sí? Esa medición que se hace, le vamos a denominar recorrido. ¿Sí? A esa medida se le llama recorrido. Bien, pero a veces nos interesa más bien ubicar de dónde salió el cuerpo y hasta dónde llegó el cuerpo. No nos va a interesar mucho por dónde ha ido, sino más bien cuál ha sido su posición inicial y hasta dónde es su posición final. Cuando hacemos eso, lo indicamos mediante un vector, que es en este caso el vector rojo. ¿Sí? Que es en este caso el vector rojo. El vector rojo lo que hace es indicarme cuánto ha cambiado de posición el cuerpo. A ese vector le vamos a denominar desplazamiento. El desplazamiento va a indicar cuánto ha cambiado de posición el cuerpo. El módulo de ese vector de desplazamiento nosotros le vamos a llamar distancia. Entonces fíjate bien, ¿cuántos elementos tiene el movimiento mecánico? Solamente 3. Móvil, trayectoria y desplazamiento. ¿Sí? En ese orden. Móvil, trayectoria, la trayectoria y el desplazamiento. A veces confundimos estos dos últimos, ¿sí? Desplazamiento y trayectoria, pero son completamente diferentes. Fíjate que uno es una línea, la trayectoria es una línea, pero el desplazamiento es más bien un vector, ¿sí? Cuidado ahí. Otra cosa que vamos a notar es que cuando unimos dos puntos, estos dos puntos lo hacemos a través del desplazamiento. Sin embargo, la forma de llegar de un punto hacia otro puede ser muy diferente. ¿Sí? Por eso es que existen varios tipos de trayectorias. ¿Sí? Existe, por ejemplo, las trayectorias a las cuales vamos a agrupar en lo que denominamos trayectorias curvilíneas. Luego vamos a tener otras trayectorias que más bien van a ser las trayectorias rectilíneas. ¿Sí? Dos tipos de trayectorias, curvilíneas y rectilíneas. ¿Sí? Ahora, veamos una diferencia entre lo que es la medida de la trayectoria y la medida del desplazamiento, que a ello le denominamos al primero recorrido y al segundo distancia. Fíjate, tenemos un piso y una pared y hay un cuerpo que realiza ese movimiento. 4 metros de manera horizontal y 3 metros de manera vertical. Vamos a calcular el recorrido, mira. A ver, son 4 metros de manera horizontal y 3 metros de manera vertical. Entonces, cuando a mí me piden el recorrido, simplemente tenemos que sumar esos dos elementos. 4 más 3. Bastante sencillo. Por lo tanto, el recorrido es 7 metros. Si me pidieran la distancia, ahí tengo que unir el punto inicial con el punto final. Entonces eso lo hacemos mediante esa línea roja que aparece ahí. A esa medida del desplazamiento, ojo, a la medida del desplazamiento le llamamos distancia. Pero observa que ahí se forma un triángulo, ¿no? El que aparece ahí.
Y eso es un triángulo rectángulo que se puede resolver por el teorema de Pitágoras. Entonces, la distancia, ¿no? Utilizando el teorema de Pitágoras nos va a salir 5 metros. Veamos este otro ejemplo. Tenemos un auto, unas avenidas, y fíjate el movimiento que va a realizar. Observa bien el movimiento, ¿no? Entonces, primero recorrió 100 metros, luego 150, luego 100 y finalmente 150. Cuando me pidan el recorrido, precisamente tengo que sumar todas esas longitudes que aparecen ahí. O sea, ¿por dónde ha ido? 100, 150, más 100, más 150. Eso me da un recorrido de 500 metros. ¿Sí? Fíjate, ha hecho todo ese recorrido que se marca con las líneas punteadas. Sin embargo, si a mí me pidieran la distancia o el módulo de desplazamiento, que es lo mismo, tendría que unir el punto inicial con el punto final, que sería el vector rojo que aparece ahí. ¿Sí? Entonces, mira, desde el punto inicial al punto final es toda esa línea roja que aparece ahí. Entonces tendría que medir eso. Fíjate entonces, ¿cuánto mide? 100 metros hasta el primer cruce y otros 100 metros hasta donde ha quedado. Por lo tanto, la distancia sería la suma de 100 más 100, que eso nos da 200 metros. Fíjate que el recorrido es 500 metros y la distancia 200 metros. Son totalmente diferentes. ¿Sí? Muy bien. Con estos ejercicios lo que hemos determinado es la diferencia entre el recorrido y distancia. Pero ¿por qué hacemos énfasis en esto? Porque vamos a estudiar otro elemento sumamente importante en el movimiento, que es la velocidad. Fíjate, todos los cuerpos que se mueven, ¿no? Que van a cambiar de posición, lo hacen con determinada rapidez. ¿Sí? Es decir, van a moverse y vamos a suponer que lo hacen en línea recta, ¿no? Y vamos a suponer también que hay un auto de por medio, ¿no? Que realiza precisamente el movimiento mecánico. Ya sabemos que ese auto le vamos a llamar a partir de ahora móvil. Tenemos el móvil y sigue esa trayectoria que aparece. Sigue la trayectoria, en ese caso, de la pista, ¿no? Muy bien. Entonces ahora vamos a medir esa distancia, ¿no? De dónde a dónde se movió. Pero también observamos que se ha demorado algo. Claro, también se demoraron. Entonces, la relación entre lo que avanzó y lo que se demoró, ¿sí? Es decir, la relación entre distancia y tiempo, a eso le denominamos velocidad. Fíjate, lo que avanza entre lo que se demora. Eso fundamentalmente es la velocidad. La velocidad entonces, dicho ya de manera formal, va a ser la magnitud vectorial que mide la rapidez con la que un cuerpo va a cambiar de posición. ¿Sí? Expresado esto en el lenguaje matemático sería así. La velocidad va a ser distancia sobre tiempo. ¿Ya está? Y su unidad, el metro por segundo. ¿Sí? Mira, metro por segundo. Ahora, en los ejercicios que van a aparecer de ahora en adelante, vamos a tener que diferenciar dos conceptos que para nosotros van a ser primordiales. Y esto es importante que tú lo veas. Primero, vamos a encontrar el nombre de velocidad media. ¿A qué le denominamos velocidad media? La velocidad media es una magnitud vectorial, es decir, va a tener una dirección, va a ser importante la dirección. Y esta velocidad media no es otra cosa que el desplazamiento, ¿sí? Medido entre el tiempo.
Ojo, desplazamiento entre tiempo. Luego vamos a tener otro elemento que a veces nos puede confundir, que es la rapidez media. La rapidez media es más bien una magnitud escalar. Y lo que hace es dividir el recorrido entre el tiempo. Ojo, son dos cosas diferentes. Uno mide la distancia, es decir, el desplazamiento, y otro mide el recorrido, ¿no? Desplazamiento entre tiempo y el otro es recorrido entre tiempo. Veamos un ejemplo para clarificar esto. Si el tiempo que demora la esfera en ir de A hacia D es de 2 segundos, quiero determinar su velocidad media y su rapidez media. Vamos a hacerlo. Pero primero veamos el movimiento del cuerpo. Ahí está. Va de hacia B, de B hacia C y de C hacia D. Fíjate, eso es el movimiento que ha realizado. Entonces, primero determinemos el recorrido. ¿Cuánto ha recorrido? 2 metros más 2 metros más 2 metros. Es decir, recorrió 6 metros. ¿Ya? Y luego vamos a ubicar la distancia, que es la flecha roja que se ha marcado acá. ¿Cuánto medirá la flecha roja? Bueno, por analogía con este otro lado, debe medir 2 metros. Fíjate, recorrió 6 metros y su distancia fue de 2 metros. Eso fue bastante sencillo. Pero ahora vamos a determinar la velocidad media y rapidez media. Pues, a ver, veamos. La velocidad sería cuánto se desplazó. ¿Sí? Punto inicial con punto final, 2 metros. Ahí está 2. Y como el tiempo también es de 2 segundos, sería 2 entre 2, que es 1 metro por segundo. Este sería el módulo de la velocidad media. Ahora vamos a la rapidez media, que acá me dicen que es el recorrido entre el tiempo. El recorrido es 6 y lo divido entre el tiempo, que es 2. Eso me da 3 metros por segundo. Veamos otra situación. Si el tiempo que demora la esfera en ir de A hacia C es de 2 segundos, ¿sí? ¿Cuánto será su velocidad media y su rapidez media? A ver, va desde A, avanza 4 metros, luego avanza 3 metros. Muy bien. El recorrido va a ser 4 más 3, 7. ¿No? Y la distancia va a ser 5 metros, ¿no? Porque es unir el punto inicial con el punto final. Y como estamos viendo acá que este es 4, acá se entiende que es 90, y 3 metros para abajo, 4 y 3, esta distancia tiene que ser 5. ¿Sí? Ahora calculamos la velocidad media. Para la velocidad media necesitamos la distancia. Entonces será distancia que es 5 entre el tiempo que es 2. ¿Cuánto vale? 2,5. Ahora nos vamos a la rapidez media. La rapidez media es recorrido entre tiempo. El recorrido es 7 entre 2, 3,5 metros por segundo. Fíjate la diferencia entre velocidad media y rapidez media. Entonces, ¿nunca van a coincidir? No, sí van a coincidir. Sobre todo cuando precisamente se trata del MRU. Sin embargo, es necesario que nosotros veamos esa diferencia entre velocidad media y rapidez media. ¿Está? Esos dos ejemplos me han permitido entender la diferencia entre velocidad media y rapidez media. Bien, chicos, vamos a empezar con la resolución de problemas de la página 39. ¿Sí? Vamos a hacer las preguntas del test de aprendizaje. Los 8 problemas que aparecen ahí. Entonces veamos. Me dice la primera pregunta. Determina el recorrido del móvil desde A hasta C. Entonces el móvil presenta el siguiente movimiento. 4 metros de manera inclinada y luego 3 metros hasta el punto B. Fíjate. Como me están pidiendo el recorrido, lo único que tengo que hacer es medir el movimiento que establece precisamente ese cuerpo, ¿no? Entonces es lo que nosotros vamos a hacer. Y cuando observamos también el movimiento de la pregunta 2, también me están pidiendo el recorrido, fíjate, ¿no?
Avanza 5 metros hacia B y luego 6 metros hacia C. En ambas situaciones me están pidiendo el recorrido. Por lo tanto, es simplemente sumar esas longitudes, ¿no? En la primera situación sería sumar 4 más 3, que me da 7, y en la segunda sería sumar 5 más 6, que me da 11. Este ejercicio no estuvo para nada complicado, era solamente saber a qué se refiere con lo que es el recorrido del móvil. Vayamos al otro ejercicio, a los otros dos ejercicios. Mira, pregunta 3 y pregunta 4. En la pregunta 3 me dicen que determine el módulo del desplazamiento del móvil cuando va desde A hasta C. Fíjate, el móvil va a presentar la siguiente trayectoria. Primero se mueve 3 metros hacia arriba y luego desciende 3 metros de manera inclinada. Ese es el movimiento que presenta esa esfera. Ahora, como me están pidiendo el módulo del desplazamiento, yo tengo que entender que ese módulo es la medida que aparece ahí, ¿no? Que para nuestro problema es 4 metros. Unir el punto inicial, que es A, con el punto final, que es C. Este dato 4 metros me lo da el gráfico, por lo tanto yo puedo afirmar que la flecha roja, es decir, el vector rojo, que es el vector de desplazamiento, mide 4 metros. Así de fácil. Luego la pregunta 4 me dice, si el móvil realiza un MRU, determina su rapidez. A ver, tenemos esa esferita y se desplaza 30 metros, demorándose un tiempo de 6 segundos. Recuerda lo que nosotros hemos visto. La rapidez no es otra cosa que medir cuánto se movió, que es 30 metros, y también es importante medir cuánto se demora en eso, que es 6 segundos. Entonces, la rapidez se obtiene como 30 sobre 6, que me da 5 metros por segundo. Esa es la rapidez con la que el cuerpo se va a desplazar. Vamos a la pregunta 5 y a la pregunta 6. La pregunta 5 dice, no, ambas preguntas dicen, determine el recorrido y el módulo del desplazamiento cuando va desde A hasta C. En el otro caso debe ser hasta D, ¿no? Ahí creo que hay un error en la pregunta 5. A ver, empezamos. El cuerpo primero sube 3 metros, luego avanza a la derecha 6 metros y luego desciende otra vez 3 metros. Fíjate, ese es el movimiento que describe ese cuerpo y sus medidas son 3 metros hacia arriba, 6 metros a la derecha y 3 metros hacia abajo. ¿Qué me están pidiendo? El recorrido y luego el módulo. A ver, empezamos. El recorrido simplemente es sumar 3 más 6 más 3. Eso me da 12. Claro, 3 más 6, 9, más 3, 12. 12 metros a recorrido. ¿Y cuánto será su desplazamiento? Entonces, para eso trazo ese vector rojo que me indica el desplazamiento que ha experimentado el cuerpo al cambiar de posición desde A hasta D. Y necesito medir eso. Y como ves, esa flecha roja es igual a la longitud entre BC. Por lo tanto, esa flecha roja vale 6 metros. Pregunta 6. Determina el recorrido y el módulo del desplazamiento cuando va desde A hasta B. A ver, el movimiento del cuerpo es primero sube y luego se va hasta el punto C. Entonces, avanzó primero 3 metros y luego 4 metros. Ese será su recorrido. 3 más 4, 7 metros. Pero, sin embargo, también me piden el módulo del desplazamiento. Para eso trazo primero el vector de desplazamiento, que es eso, ¿no? Que por Pitágoras me sale 5 metros esa longitud. Por lo tanto, el módulo de desplazamiento, que no es otra cosa que la distancia, vale 5 metros. Vamos a los dos últimos, me dice. Se tiene que caballo de carrera avanza 300 metros. ¿No? Ese caballo de carrera avanza 300 metros en 15 segundos. Me pide que calcule su rapidez. Ojo, sabiendo que realiza un MRU. Entonces, avanza 300 metros, luego 15 segundos,
y luego tengo que dividir, ¿no? Porque la rapidez es lo que avanzó, que es 300 metros, entre lo que se demoró, 15 segundos. Eso me da una rapidez de 20 metros por segundo. ¿Está? Pero ahora quiero que atiendas la pregunta número 8. Mira, la pregunta número 8 me dice lo siguiente. Hay una persona, ahí está la persona, que está ubicada a 1020 metros de una montaña, cuando de repente emite un grito, ¿no? Y ese grito tiene que ir a la montaña, pero choca y luego de eso rebota. Ese movimiento, fíjate, de ida y vuelta del sonido fue y luego regresó, ¿sí? Fue y luego regresó. Se conoce con el nombre de el eco, pues, ¿no? El eco. Entonces yo quiero saber después de cuánto tiempo el joven escucha el grito. Sabemos que su recorrido es 1020 metros para llegar hasta la montaña y luego para regresar donde el muchacho otros 1020 metros, lo que hace un total de 2040 metros. Por lo tanto, el, eh, el tiempo, ¿sí?, se obtiene despejando eh, E sobre V, ¿no? Es el recorrido, que es 2040, entre la rapidez con la que va, que es 340. Si dividimos ambos conceptos, nos da 6 segundos. 6 segundos. Muy bien, con eso hemos terminado la parte del test de aprendizaje y te queda resolver los otros ejercicios. ¿Sí? Muy bien. Sigue practicando, por favor, y éxitos. Éxitos en tu aprendizaje. Hasta luego.